Muy buena gente, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a ver la rentabilidad del índice Standard & Poor's en 60 años. ¿Qué ha pasado con el índice que engloba las 500 empresas más importantes con mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. El índice Standard & Poor's fue creado en el año 1957. Si bien desde antes tenía menos empresas, ya existía, pero no de la forma del SP500 que arrancó en el año 1957. Bien. Para estos datos, para considerar año a año, considerando desde 1960 hasta el año 2019, sacamos algunas conclusiones muy importantes. Por ejemplo, que de todo ese periodo de tiempo estuvo un 75% positivo, o sea, 3/4 parte terminó el año en positivo y un cuarto, 25%, estuvo en negativo, que fueron pocos años esparcidos. Acá tenemos en este gráfico alguna vela roja que terminó en negativo en el año. Acá 3 velas rojas negativas, fue el año 2000, 2001 y 2002. Fue lo peor que pasó en muchísimos años, 3 años seguidos de pérdida. Después la caída del año 2008, que fue bastante grande. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la rentabilidad, por ejemplo, en el año 1960, tuvo una de pérdida en todo el año de casi un menos 3%, pero en un bloque, si consideramos un bloque de una década, y acá es muy importante la palabra década, cada 10 años, tuvo en 10 años una rentabilidad lineal, y les explico lineal porque en un momento vamos a ver otros gráficos, lineal de un 52%, o sea, simplemente sumamos y vemos el promedio, y el promedio nos da 5,26%. Y la suma un 52,57% de estos 10 años. Como en la década del 70 tuvo un 32% de variación en 10 años. La década del 80 que tuvo 132%. La década del 90 161%. Fue excelente los años 90 para el índice Standard & Poor's, fue brillante. Fue terrible, sí, del año 2000 al 2009, ahí tuvo una década de pérdidas, perdiendo dinero, y después del 2010 al 2019, ya remontando nuevamente con brutales rentabilidades. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? A grosísimo modo, es un índice que sin aplicar interés compuesto y sin nada, da un promedio de rentabilidad, un promedio cercano al 8%. Depende, algunos lo calculan del 8 al 10, más o menos anda por ahí, el 8%, del 8 al 10% de rentabilidad en promedio. Yo un 8 sería lo normal, y después está la varianza. Puede haber años muy buenos y años un poco malos. Por ejemplo, el año 2008, que fue el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, cayó un menos 38,5%. Eso es bastante en el año 2008. También en el año 2000, 2001 y 2002 tuvo 3 años de pérdida. Fue una década terrible. La del 2000 al 2009 fue horrenda, realmente horrenda para todas las empresas más importantes de los Estados Unidos. Bien, ya vimos más o menos que ronda el 8%. Si lo vemos de forma lineal es más o menos un 8% la rentabilidad. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a aplicar interés compuesto? O sea, que cada vez que nos da ganancias, cada año que nos da ganancias, vamos reinvirtiendo esas ganancias y a ver qué es lo que sucede. Bueno, acá tengo una calculadora, proyección de ganancias acorde al capital inicial en el Standard & Poor's y ETFs indexados. Sabemos que el Standard & Poor's, en realidad una posición en el índice, vale $100.000. Para poder invertir con menos capital hay que utilizar fondos indexados, porque si no hay que poner cash, $100.000. Con fondos indexados se puede operar con mucho menor capital. Ahora veamos, con un capital de $25.000 iniciales, ¿cuál es la rentabilidad? Vamos a partir de esto desde el año 1960 al 69 con un bloque de 10 años. Si alguien inició en el año 1960 con $25.000, en el año 1960 tuvo una pérdida de menos 3%, o sea que terminó al final del balance con $24.258. Correcto. En el año 1961 tuvo una ganancia de un 23,13%, llegando a $29.000. Bueno, ya en la década, al finalizar la década, llegó a $39.429. Vemos rendimiento en décadas sin hacer retiros descontando inicial. Por ejemplo, del año 1960 al año 69 tuvo una rentabilidad de un 54%, aplicando interés compuesto. 54% aplicando interés compuesto
Y de estos 38.429 iniciales se restan los 25.000 iniciales y es lo que la ganancia real. O tenemos estos valores que aparecen acá son ganancias reales. Todo esto que aparece acá son ganancias reales, descontando capital inicial. ¿Qué vemos? Bueno, vemos en el transcurso de muchos años ha dado enormes ganancias. Para hacerlo un poco resumido, por ejemplo, si alguien entró en el año 60 en 6 décadas o tuvo un promedio de mensual de ganancia de $1.856 y $22.000, tan solo con $25.000 iniciales, atención, pero si inició en la década del 70, hay un poquito menos, $1.434 en promedio. Se inició en la década del 80, $1.521. Se inició en la década del 90, $571 mensuales y un promedio anual de ganancia de $6.856. ¿Qué pasó si alguien entró en la fatídica década del año 2000? Ahí hubo pérdidas. Durante 10 años hubo menos $6.000. Sumamos 2 décadas, 20 años. En estos últimos 20 años terminó dando una ganancia de $127 promedio mensual y $1.524 en general anual, llegando a los $30.481 en 20 años. Con crisis de por medio, con las peores crisis habidas. Porque en el año 2000, el estallido de las burbujas de las .com, en el año 2008, el estallido de la crisis hipotecaria. O sea, pasó en esa década todas las crisis, un montón de crisis. No obstante, 10 años después se recuperó. En un bloque de 20 años podemos ver que termina siendo una inversión positiva. Más allá de justo acá, con el hecho fatídico del año 2000 al 2009. Quien entró antes, por ejemplo, en la década de los 90, y terminó con muchísima ganancia, terminó con $205.000 en 30 años, efectivamente 200. Recordemos que el capital inicial es tan solo $25.000, o sea, es muy poco el capital inicial. En la década del 90 solamente, acá, en el año 90 tuvo una pérdida, bueno, terminó en negativo, pero en el 91 ya subió, en el 92 subió. En el 1995 subió un 34%, bastante. En 1996 subió un 20%. El índice en 1997 subió un 31%. En 1998 subió un 26%. En 1999 subió un 19%. O sea que acá había ya una enorme rentabilidad. $103.000 con 941 menos los $25.000 inicial de $78.000. O sea, una cifra realmente grande. ¿Qué pasó si alguien entró con mala pata, mala racha en el 2000? Bueno, ahí fue un poco más complicado, pero en general vemos que en un bloque de 20 años, en conclusión, para que el video no se haga muy largo, con interés compuesto, ya estamos con una excelente rentabilidad. Es una opción para hacer swing o trading posicional a larguísimo plazo, para tener una cartera de inversión en fondos indexados y sin mayores riesgos. Puede haber obviamente momentos de que esté en una década negativo, pero en el conjunto de 20 años, si alguien lo está pensando como para un fondo de una jubilación, pensión o lo que fuere, es excelente inversión. Bueno, simplemente quería comentarles esto. Se ve claramente que la tendencia es siempre alcista, más allá de las caídas o las crisis que pueda tener. Siempre tiende al alza en el transcurso de décadas, todas las décadas, siempre la tendencia es al alza. Principalmente porque, el índice está compuesto por las empresas de más alto rendimiento. Si alguna también tiene bajo rendimiento, es expulsada del índice y reemplazada con otra que tenga mejor rendimiento. O sea que a la larga definitivamente siempre la tendencia es alcista. Bueno, si tienen alguna pregunta, dejen sus comentarios. ¿Qué les parece la gestión activa, la gestión pasiva? Esto sería una gestión pasiva. ¿Qué les parece estas rentabilidades? ¿Les gustaría tener esta rentabilidad? Interesante, ¿no? Hay que tener mucha paciencia también para aguantar, pero es muy interesante si tenemos una visión de largo plazo. Dejen sus comentarios. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, activen la campanita para recibir más notificaciones y como siempre les comento que tengan un excelente trading.